Se volvió a intensificar a huracán categoría 1. Se encuentra en costas del Pacífico y podría tocar tierra esta noche entre Michoacán y Colima. Se cumplen 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los padres marchan exigiendo justicia como el primer día, mientras que el presidente López Obrador aseguró que en esta administración se hizo todo para encontrar a los jóvenes. Se registraron al menos 9 microsismos en las primeras horas de este miércoles en la Ciudad de México. La mayoría ocurrieron en la Miguel Hidalgo. La ley de la Guardia Nacional cumplió la cuota. Ya fue avalada por 18 congresos locales y se siguen sumando. Ahora pasará al Ejecutivo para su eventual publicación en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a este espacio. En nombre de su titular, Selene Flores, le doy la más cordial bienvenida y lo invito para que se quede los próximos minutos. Hay mucha, de verdad, mucha información. Arrancamos. Como lo hemos visto en los últimos días, hoy se cumplen 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 10 años de una verdad histórica rechazada por los padres de los estudiantes y el actual gobierno. Sin embargo, la realidad es que a pesar de las promesas, esta administración pues tampoco entregó nuevos resultados. Así las imágenes de la marcha de esta tarde que todavía continúa con un mitin en el Zócalo capitalino. Veamos lo que ocurrió. Hay que avanzar, por favor, compañeros. Ocurrió en la tarde. Esta manifestación empezó alrededor de las 4 más o menos. En estos momentos todavía se encuentra la actividad y justo en la vanguardia se encuentra mi compañero Amílcar Salazar. La marcha ya llegó al Zócalo y que desde ayer ya se encontraba en Vallado. Amílcar, adelante. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Adelante. Te saludo con mucho gusto, precisamente desde 5 de mayo y entrando a la Plaza de la Constitución, donde están arribando estudiantes que se solidarizaron con esta protesta. Son estudiantes con banderas de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Escuela Nacional de Antropología o del Instituto Politécnico Nacional, con lo que hemos visto que han logrado. Una vez que ya sortean estos muros de concreto, bueno, ya los jóvenes pueden ingresar a la Plaza de la Constitución, que poco a poco se ha ido llenando, no ha dejado de ingresar gente. Hay que mencionar que pues la gente está entrando a cuentagotas. Los padres de los 43, los primeros en ingresar por un pequeño orificio en este muro, y ya después fueron siguiendo e ingresando los distintos contingentes. Y bueno, a su paso, como en estas manifestaciones, pues están surgiendo algunos actos de violencia o de vandalismo, por así mencionarlo, quienes son grupos que no están identificados con un movimiento en particular, ya que están todos embosados, encapuchados y pues pintando consignas exigiendo este reclamo a 10 años pues de este acontecimiento.
En este momento estamos viendo cómo, pues, en imágenes de mi compañero Alejandro Aranda, que hemos estado siguiendo a los contingentes, cómo han ingresado poco a poco. Sin embargo, bueno, insisto, después del bloque de concreto, avanzan contingentes en una marcha, pues, completamente pacífica, con una suerte de excepciones, que son estos jóvenes encapuchados que se han aparecido realizando pintas y algunos destrozos ya en la Plaza de la Constitución. Te dejo en imágenes en vivo de mi compañero Alejandro Aranda. Ellos son estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, que según las banderas que traen, coreando las consignas, y bueno, poco a poco siguen ingresando. Milcar, casi cuando arrancabas este espacio se escuchó un cuetón. En ese sentido, ¿todavía se están registrando algunos cuetones o solo fue un caso esporádico? Sí, hemos estado escuchando algunos cuetones, como ya lo mencionas. En este momento no los podemos nosotros capturar. Deben de estar más hacia el ingreso ya de Palacio Nacional. En unos momentos seguimos con ellos para poder, pues, ver qué se está desarrollando más adelante. Por lo pronto aquí también compañeros de Atenco se han unido, solidarizado con esta marcha. También vemos sindicatos que se hacen consignas del EZLN, que traen banderas con estrellas rojas y hoz y martillo, ¿no? También están, bueno, pues ya las cartas, los rostros de los estudiantes que hace 10 años pues fueron desaparecidos, y aquí la consigna sigue siendo la misma. Sí, sin duda alguna. Vamos como las imágenes, el eco que se escucha en el centro capitalino, en el Zócalo, pues es importante, es de consideración. A veces es difícil también por lo mismo saber exactamente dónde se registran los cuetones, pero bueno, la idea y lo principal es que en su mayoría sea una marcha pacífica, exigiendo resultados, insisto, resultados prometidos al arranque de la administración. Vamos a estar pendientes. ¿El mitin en el Zócalo ha concluido o sigue en el uso de la palabra alguien? Ok, se complica un poco la comunicación, evidentemente los gritos de apoyo a veces complican la situación. Eso sumado a la lluvia, que por cierto se registró desde la tarde del día de hoy en el Zócalo y no ha ahuyentado a los manifestantes. Amílcar, gracias por esta cobertura, a ti y a todo el equipo de reporteros que han dado seguimiento. Amílcar, muchísimas gracias. Seguimos muy atentos, en breve te reportamos qué es lo que sucede en esta marcha por los 10 años de estos incidentes, de este hecho que no debe de quedar impune. Muchas gracias, estamos pendientes. Cualquier cosa, regresamos contigo. Continuamos con la información. Por la mañana, los familiares de los normalistas desaparecidos ofrecieron un mensaje desde la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ahí aseguraron que su lucha por la verdad continuará y que en esta demanda de justicia no buscan dañar al ejército, sino esclarecer lo acontecido, aunque sí reprocharon al presidente López Obrador no cumplir sus promesas. Siempre lo mismo, así como pasó Peña Nieto, nos engañó por la búsqueda de nuestros hijos, y pues lo mismo por este señor Andrés Manuel López Obrador, así como nos comprometió que él nos iba a dar un informe de lo que es la verdad, pero desgraciadamente es pura mentira lo que nos trajo. Y es que desde la campaña y a inicios del gobierno, el presidente López Obrador había hecho el compromiso de encontrar la verdad de lo ocurrido a los estudiantes. Sin embargo, el día de hoy reconoció que se hizo todo lo que pudo, pero pues que no entregó los resultados prometidos, que las cosas se complicaron. Yo quiero reafirmar el compromiso de seguir en este propósito de esclarecer los hechos, que se conozca la verdad, la auténtica verdad. Ese es el compromiso. Y desde luego que sepamos del paradero de los jóvenes. Hicimos todo por encontrar a los jóvenes y a nadie se le protegió. Se complicaron las cosas, están enredadas, complicadas por intereses. Justicia
tarda pero llega. Entonces hay que seguir adelante. ¿Y a qué se da todo esto? Le cuento, el día de ayer se difundió el último informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, en el que se consta que a 10 años continuamos sin saber dónde, qué es lo principal, dónde están, qué pasó con los normalistas, con los 43. Solo se han identificado los restos de 3. En julio del 2020, la Universidad de Medicina de Innsbruck, en Austria, identificó los restos de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre. Previamente se habían identificado a Alexander Mora Venancio y Yoshivani Guerrero de la Cruz, cuyos restos, según la PGR, la entonces PGR, fueron hallados en el río San Juan en Cocula. En el último año se han detenido a 23 nuevos probables responsables. De esta manera, entre que entran y salen, al final ya ahorita estamos sumando a 151 personas que llevan un proceso jurídico, un juicio, por participación directa o indirecta en la desaparición de los normalistas. Sin embargo, a lo largo de la investigación, 120 de 157 pobladores probables delincuentes, han sido liberados por violaciones al debido proceso y tortura. Esto obviamente dificulta y anula las declaraciones, sobre todo en el caso de tortura, anulan las declaraciones que pudiesen haber dado. Sobre el caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado para que el gobierno mexicano siga colaborando para esclarecer la desaparición. A través de un comunicado expresa su preocupación por la actual paralización de la investigación y el retroceso incluso en el caso. Señala que subsiste una serie de obstáculos relacionados con la entrega de información por parte de corporaciones de seguridad, como determinó el GIEI en su último informe, y persiste el llamado, lo que le llaman pacto del silencio, que impide identificar a los perpetradores de la desaparición y sus encubridores. La CID hace un llamado finalmente a un diálogo auténtico y transparente con todos los actores involucrados por parte de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Vámonos con otras cosas. Cualquier cosa estaremos regresando a lo que ocurre en el Zócalo capitalino. La cobertura por parte de Milenio Televisión aún continúa con sus reporteros, así que cualquier eventualidad se la estaremos reportando. Tenemos que cambiar de información. Seguro, si usted vive aquí en la zona centro, se ha percatado desde anoche y hasta la tarde del día de hoy se han registrado por lo menos 9 microsismos en la capital del país. Aquí lo que ocurrió. Este 26 de septiembre ocurrieron 8 microsismos en la Ciudad de México y un sismo que se sintió en la capital del país, en un lapso de 13 horas. El primer movimiento se registró a las 0 horas con 39 minutos, con una magnitud de 2.5 grados en la alcaldía Miguel Hidalgo. A las 5:13 de la mañana ocurrió el segundo de magnitud 2.0. A las 5:21 y 5:31 se registraron 2 más de 1 grado de magnitud y 1.5 respectivamente. El Servicio Sismológico Nacional informó que estos primeros 5 microsismos ocurrieron en la alcaldía Miguel Hidalgo. Más tarde se dio el sexto, pero ahora en la alcaldía Benito Juárez, a las 10:26 con una magnitud de 2.4 grados, el cual se percibió en la alcaldía Cuauhtémoc. Encuentro en el piso 7 y el momento que estuve ahí sentí un fuerte movimiento que hasta agarré la mesa y dije, caray. Y cuando vi las bolsas moviéndose en mi mochila fue cuando le avisé a mis superiores. Lo que yo recibí en lo personal fue mantener la calma, seguir las indicaciones, las normas que se cumplen al momento que hay un sismo, y ya cuando se calmó las cosas, nos dieron autorización de ya bajar cuidadosamente. Nada más fue en esta área, y mis familiares que viven un poquito más lejos, todo tranquilo, que no sintieron. ¿En qué área que se comunicó no lo sintieron? Por Ecatepec. Una hora después, el séptimo, en la misma demarcación, con una magnitud de 2.2. El último microsismo, con epicentro en la Ciudad de México, ocurrió a las 11:50 en la alcaldía Álvaro Obregón, con una magnitud de 1.5. A las 13 horas con 3 minutos ocurrió un sismo con epicentro al sur de Ciudad Altamirano, Guerrero, de magnitud 5.2. El movimiento fue perceptible en algunos estados. Porque una compañera dijo que estaba temblando y que nos levantáramos y saliéramos. Ajá, ¿y qué hizo en ese momento? Pues me levanté y salí. ¿Está usted trabajando? Sí, estoy laborando. Oiga, ¿hay miedo, hay temor? ¿Cómo se siente Pues uno sí, después? como todo, ¿no? Al final del día no sabemos si
bueno, se he sabido que hay réplicas o sismos en menor intensidad y no sabemos en qué momento nos puede llegar uno fuerte, y al final del día, pues uno aquí trabajando, el temor de que nos dé tiempo o que no vaya a llegar uno más fuerte para poder salir. Ese siempre yo creo que lo vamos a tener, ¿no? Y más en septiembre. También se sintió en zonas de la Ciudad de México, lo que provocó que se activaran las alertas sísmicas y varias personas desalojaron sus casas o lugares de trabajo. Milenio Noticias. Oiga, pero lo cierto es que este no fue el único sismo registrado el día de hoy. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, alrededor de la 1 de la tarde, un sismo de magnitud 4.4 se reportó en Veracruz, con epicentro localizado a 54 kilómetros al sureste de Sayula de Alemán. Hasta el momento no se han reportado daños por este evento, ni tampoco heridos. Lo cierto es que sí metió un buen susto a gran parte de los ciudadanos. También, incluso en algunas zonas de aquí de la Ciudad de México, se sintió fuerte y largo, es lo que reportan algunas personas. Pues lo bueno es que no pasó a mayores, no hay ningún aviso por parte de las autoridades de manera oficial que hubiese algún daño, al contrario, reportan saldo blanco. Así que esté tranquilo, yo sé que de repente hay como ideas que septiembre, y lo cierto es que los microsismos y ese tipo de sismos se han registrado a lo largo de todo el año. No es que septiembre esté maldito, ni mucho menos. Conserve la calma y sobre todo no se sugestione. Vayámonos a los hechos, ya sabemos qué hacer, por eso hacemos simulacros. Con esto hacemos una pausa, no se vaya, porque otra cosa ha sido el clima que hemos tenido. Y sí, John se intensificó a huracán categoría 1 y va en dirección a Michoacán. Regresaremos con todos los detalles desde donde está ocurriendo la noticia. Seguimos con la información. Se lo mencionaba, el tema del clima ha sido complicado en algunas zonas del país. John se ha intensificado a huracán categoría 1, mientras que avanza por la costa del Pacífico con destino a Michoacán. Esta noche se ubica al suroeste de Lázaro Cárdenas y al sureste de Manzanillo, en Colima. Mantiene rachas de viento de 150 kilómetros por hora y obviamente estará provocando lluvias de intensas a torrenciales desde Oaxaca hasta Jalisco, y de mantener su trayectoria actual, podría tocar tierra esta medianoche entre Aquila, Michoacán y Manzanillo, Colima. Ahí tiene usted la imagen del satélite de dónde está en estos momentos. Y todo este remanente, obviamente, pues, híjoles, que las dimensiones, la fuerza de la naturaleza es brutal, y es por ello que también toda la zona centro del país está teniendo este clima tan complicado. Justo nos enlazamos a Michoacán, donde ya se están sintiendo los embates de este huracán de John. Elizabeth Guzmán tiene los detalles. Adelante. Gracias, Liliana. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Así es, como bien lo mencionas, te informo que 3 presas de Michoacán ya han rebasado su capacidad de almacenamiento, por lo que representan un grave riesgo para la población que vive en zonas bajas. En cualquier momento puede surgir una eventual tragedia causada por las inundaciones. Esto, pues, debido a los millones de litros de agua. Por ello, trabajadores de los 3 niveles de gobierno iniciaron el desfogue de las presas. Los trabajos para disminuir estos niveles, Liliana, se llevan a cabo en la visita Adolfo López Mateos y Coincio. Estas se encuentran ubicadas en el municipio de Lázaro Cárdenas, Arteaga y Morelia, respectivamente. El gobierno del estado, a través de Protección Civil y la Comisión Nacional del Agua, tomaron esta determinación de desfogar los embalses. En el caso de Morelia, el desfogue iniciará a partir de las 6 de la mañana, este viernes a las 6 de la mañana, Liliana, y ya emitieron una alerta para 43 colonias en riesgo de inundaciones. Ahí en Morelia, en esta zona de riesgo, existen miles de negocios, viviendas, escuelas, oficinas gubernamentales, se encuentran en esta zona de peligro, y además las autoridades mantienen los monitoreos constantes en el resto de las presas de la entidad. Por lo anterior, la Coordinación de Protección Civil en Michoacán dijo que ya se encuentran habilitados 4 albergues temporales en la capital michoacana, además albergues en Coahuayana y Lázaro Cárdenas. Los refugios, Liliana, en el caso de Morelia, se ubican en el Auditorio Municipal y en el DIF de Morelia. Para concluir, Liliana,
las autoridades de los 3 niveles gubernamentales exhortan a la población a atender recomendaciones, reportar cualquier situación de peligro. Y bueno, pues como ustedes pueden observar, ya son 19 horas de lluvia continua aquí en Morelia y bueno, las precipitaciones pluviales así se encuentran en la mayor parte de la geografía michoacana. Liliana, este es el reporte desde Michoacán. Perfecto, Eli, abrazo grande, que todo esté bien y vamos a ir viendo cómo se desarrolla todo el paso que deje John. Por lo pronto, tomar precauciones, a seguir las indicaciones de Protección Civil a través de los medios oficiales y de Milenio y en sus diferentes plataformas. Gracias, abrazo grande, cuídate mucho. Seguimos pendientes. Buenas noches. Buenas noches. John ha dejado destrucción a su paso por Guerrero. Desgraciadamente ha sido complicado para el estado desde que tocó tierra y ahora que se ha vuelto a intensificar este huracán. En Acapulco las lluvias han provocado severas inundaciones, deslizamientos de tierra, viviendas derrumbadas y daños en vialidades. En la colonia Lázaro Cárdenas, una menor de 4 años, falleció a consecuencia de un deslave de un cerro, lo que elevó a 5 las víctimas mortales por el huracán en el estado de Guerrero. Debido a los daños, la Comisión Federal de Electricidad dejó sin energía la zona Diamante de Acapulco como medida preventiva. Muchas personas han quedado atrapadas en las inundaciones. Así las imágenes. Ya están evacuando a la gente, compañeros. Miren. ¿Qué va a pasar? Oiga, tenemos que hacer una breve paréntesis en esta cobertura de John. Vamos a tener todos los detalles. ¿Qué le parece si juntos vamos a ver lo que está pasando en el Zócalo capitalino? Contigo, Jorge Becerril, adelante. ¿Cómo está Liliana Sosa? Gracias. Después de 2 horas 36 minutos llegó la marcha a estos 10 años de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, de estos estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos. Se juntaron los padres y las madres desde antes de las 4 de la tarde y después de las 6 de la tarde con 36 minutos arribaron a un templete que fue instalado en estas instalaciones frente a Palacio Nacional, un templete que tiene prácticamente pocos metros a distancia del asta bandera y también una planta generadora de luz. Está blindado totalmente Palacio Nacional y Catedral, y sobre 5 de mayo a través de esta arteria ingresó obviamente la manifestación, más de 3,500 personas. Los bloques que colocaron el gobierno de la Ciudad de México para que no entraran vehículos pudo prácticamente entorpecer el avance y retrasarlo en 1,5 metros. Tuvieron que pasar estas más de 3,000 personas en un hueco muy muy pequeño, con lo que esto pudiera haber generado alguna lesión de alguna persona, alguna caída, pero por fortuna no pasó a mayores. Se está llevando a cabo el mitin, se está exigiendo justicia, se han lanzado algunos bombazos, algunos cuetones, algunas explosiones a Palacio Nacional, pero el blindaje tiene por lo menos unos 35 metros de distancia desde estas enormes paredes de más de 3,5 metros de altura de metal. Son 35 metros hasta las paredes de Palacio Nacional y por supuesto de la Catedral. Sigue lloviendo, Liliana Sosa, sigue el mitin y hay mucha presencia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el ERUM, una marcha que se vio afectada por un grupo pequeño de encapuchados que destrozaron diferentes lobbies de hoteles, diferentes cafeterías, le prendieron fuego a varios Starbucks, destrozaron un Steren, los Oxxos y por supuesto pintas a lo largo y ancho de las arterias como Reforma, como Juárez y por supuesto también el eje central Lázaro Cárdenas y 5 de mayo. Sigue este mitin, esperemos a la culminación, a ver qué es lo que sucede. Y por último comentarte que los más de 35 autobuses que llegaron procedentes de Guerrero están estacionados sobre el eje central Lázaro Cárdenas. Cuando termine el mitin, posiblemente caminarán todas estas personas para ascender a los autobuses y regresar hasta Guerrero a 10 años de la desaparición de los normalistas. El reporte que tengo desde el Zócalo capitalino. Perfecto, Jorge. Cualquier eventualidad la estaremos realizando contigo de nueva cuenta. Todavía se encuentra este mitin en el Zócalo capitalino y estaremos pendientes para ver cómo finaliza. Gracias por lo pronto.
Gracias, buenas noches. Buenas noches. Cerramos este pequeño paréntesis y continuamos con lo que está ocurriendo en Acapulco porque se han complicado sus accesos. Debido a los derrumbes, a las inundaciones causadas por este huracán, fue cerrada la circulación en la autopista Cuernavaca-Acapulco en ambos sentidos. Este es el derrumbe que nos andaba tocando a nosotros. Se vino desde acá. Salimos corriendo con los compañeros. Vean qué tan dónde está. Bueno, voy a tratar de ayudar a ver qué puedo hacer. No, pero hay mucho lodo por aquí. Ahí viene la señora. Voy a tratar de sacar a ella, señor. Así las cosas, y le comentaba, desde las 8:40 de la mañana permanece cerrado el aeropuerto de Acapulco. Reanudará operaciones hasta que haya condiciones climatológicas favorables. Para saber más al respecto, me enlazo contigo, Pablo Maldonado. ¿Cómo se encuentra toda la situación? Estamos a meses, a un año de que haya pasado lo de Otis. Apenas estaba recuperándose el puerto, todo el estado de Guerrero, y de nueva cuenta ahora llega John. ¿Qué tal, Liliana? Buenas noches. Efectivamente, ha sido un día complicado para el estado de Guerrero. Han pasado, si la cuenta no me falla, 10 meses del paso del huracán Otis, y hoy la naturaleza nos vuelve a recordar lo vulnerables que podemos ser. Y es que con las lluvias que han dejado el huracán John en Guerrero, en esta segunda pasada que le ha dado el estado, pues ha causado un sinnúmero de afectaciones. Pueblos totalmente incomunicados, ciudades aisladas, porque por ejemplo, como ya me comentas, en el caso de Acapulco, pues ya se cerró la operatividad del aeropuerto. La carretera que viene hacia Chilpancingo, que es la autopista del Sol, está cerrada precisamente para evitar accidentes. La que va hacia Pie de la Cuesta, que conecta con la Costa Grande, está también cerrada por deslaves y por cortes a la carretera, igual que en la parte de la Costa Chica de Guerrero del puerto de Acapulco. Y en el caso de Chilpancingo, pues igual, hay cortes a la circulación por la carretera libre hacia Acapulco, por la autopista del Sol no hay paso, y desde el domingo en la noche que empezaron las lluvias, Liliana, no han cesado. Ayer dio tregua 1 hora aproximadamente, pero no ha dejado de caer agua desde el domingo en la noche, y esto ha provocado el aumento en los niveles del río Huacapa, que la presa del Cerrito Rico también ya empezara a salir agua por el vertedero, y luego si le agregas el sismo del día de hoy, pues ha sido un día muy, muy complicado para el estado de Guerrero. Hay un sinnúmero de afectaciones, todavía no podemos hablar de cifras porque no ha terminado, todavía está en proceso esta lluvia y habrá que esperar para poder hacer esta contabilidad, pero te adelanto, la verdad es que estamos viéndolas muy negras en el estado de Guerrero, cortes a la energía eléctrica, cortes al servicio de internet, a la telefonía celular. Entonces está batallando la ciudadanía y la propia autoridad para poder atender los reportes de emergencia que se están dando con estas lluvias por el huracán John. Liliana. Pendientes, me parece que a lo mejor en las próximas horas, en las primeras horas de mañana podríamos estar haciendo un recuento, o las autoridades estarían en capacidad de hacer un recuento de los daños de las comunidades incomunicadas y sobre todo de la forma en la cual la gente pues se puede ayudar, nos podemos ayudar entre nosotros. Muchísimas gracias por lo pronto, Pablo, abrazo grande. Buenas noches, Liliana. Buenas noches. Oiga, mientras tanto, Salmón Jara, gobernador de Oaxaca, confirmó que hasta el momento van 3 personas las que han muerto, entre ellos un menor de edad, a causa del paso del huracán John. Y es que sí, de verdad, a veces que sea un huracán de categoría 4, pues sí deja destrozos y sí también deja complicaciones. Que sea uno no lo hace menos peligroso y así lo estamos viendo. El mandatario señaló que se tiene más de 1,000 personas refugiadas en varios albergues instalados en los municipios de Villa de Tututepec, Santiago Jamiltepec y Pinotepa Nacional. Son 2 muertos, el desaparecido era un niño de 5 años, ya se encontró, ya se reportó por parte de la fiscalía, ya está con sus padres. La verdad que lamentamos mucho la muerte de este niño y 2 personas, una señora de 65 años que posteriormente fue arrastrada por el río
ya las tenemos localizadas, son 3 fallecidos. Hoy van a llegar varios apoyos de víveres en los albergues. Tenemos a 1,065 refugiados en 3 municipios. Bueno, pero eso no es todo, porque además de John, ahora tenemos también el tema del huracán Helen, el cual este jueves subió de categoría a categoría 4, mientras que se acerca a las costas del noroeste de Florida. Así lo ha informado el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, y durante su paso por la península de Yucatán y Quintana Roo, cuando aún era categoría 1, dejó árboles y postes caídos, así como calles encharcadas, que pues la verdad sí es un poco menor, está bien, por lo que elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano se desplegaron en la zona afectada para comenzar con los trabajos de limpieza. Además, se espera que Helen se siga intensificando durante las próximas horas. Sinaloa sigue con los temas de violencia terribles. Llevan más de 2 semanas de enfrentamientos y bloqueos que han dejado más de 90 muertos, según datos de la Fiscalía. Manuel Aceves, tú nos tienes los detalles. Manuel, buenas tardes, noches, adelante. Buenas tardes, efectivamente, buenas noches. A unas horas de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al sur de Sinaloa, esta zona es un caos, con tráileres incendiados por delincuentes que secuestraron y posteriormente les prendieron fuego. Esto presuntamente como parte de las acciones de esta narcoguerra que cumple ya 17 días. En la autopista Mazatlán-Durango hay cientos de conductores varados, desde vehículos particulares, tractocamiones y demás unidades que han quedado en medio de estos bloqueos. Hace unas horas autoridades dieron a conocer el hallazgo de 2 cuerpos sin vida en esta zona y posteriormente se informó sobre 2 camiones incendiados por civiles armados en el punto. En videos e imágenes que los propios afectados han compartido, la gruesa columna de humo es visible desde la distancia. Horas atrás, durante la madrugada, un enfrentamiento en Concordia dejó el saldo de 7 personas sin vida y 2 heridos, de los cuales uno de ellos murió más tarde cuando recibía atención médica. En total, de homicidios dolosos entre ambos hechos, suman 10 personas solo en la zona sur de Sinaloa. Esto a unas horas de la jornada violenta en el centro del estado, donde ayer se reportaron 7 personas sin vida, de las cuales 3 fueron encontradas en una fosa clandestina. También los levantones, privaciones de la libertad, tampoco cesan, pues justo en Mazatlán, un conductor de servicios de plataforma fue privado de la libertad hoy por la calle Amaranto en la colonia Lomas de Lébano. Asimismo, durante la madrugada del jueves, un elemento de la Policía Municipal de Mazatlán fue privado de la libertad afuera de un antro de la ciudad. De acuerdo a datos de la Fiscalía, tan solo el día miércoles en Culiacán se reportaron 7 privaciones ilegales de la libertad, lo cual pues está generando miedo entre las víctimas, ya que entre las personas, entre familiares de las víctimas y sobre todo en general en la sociedad, ya que las víctimas son principalmente jóvenes. Es el reporte desde Sinaloa. Perfecto, Manuel, vamos a estar pendientes de cómo se desarrolle esta visita y de lo que ocurra en los próximos días, las próximas horas. Por lo pronto, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Vámonos a San Luis Potosí porque se registró un enfrentamiento en el municipio de Matehuala que dejó 5 heridos. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal confirmó que entre los heridos hay 4 policías y un presunto delincuente integrante de un grupo delictivo. De acuerdo con la información, agentes repelieron una agresión que realizaron sujetos armados en su contra. Tras el ataque se desplegó un operativo de seguridad para buscar a los atacantes, quienes tripulaban una camioneta en color negro que fue localizada abandonada.
Mientras tanto, en la Ciudad de México, presuntos trabajadores petroleros protagonizaron un enfrentamiento en la sede del sindicato que dejó 2 personas lesionadas. Por lo menos, se puso complicada la situación. Al sitio llegaron elementos del grupo antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y hasta ahora no están claros los motivos por los que inició la vandalización del edificio, pero se presume que presuntos trabajadores inconformes con el líder sindical del sector ingresaron a la sede y realizaron actos violentos tras una disputa, lo decía, por el liderato del sindicato que, si mal no recuerdo, está próximo también ya a renovarse en octubre, pero vamos, es un tema de líderes sindicales, uno es reconocido, otro no, son los disidentes y quisieron sorprender a los trabajadores que se encontraban dentro del edificio y como lo puede ver en su pantalla, con esta camioneta blanca intentaron ingresar y bueno, ingresaron realmente un grupo, pero se dieron con todo, incluso con cadenas, palos, todo, hasta después que ya llegó por fin la policía, se pudieron calmar los ánimos. Regresamos a San Luis Potosí porque hay una mujer hizo historia por ser la primera en ganar un juicio para visibilizar las dificultades que afrontan quienes tienen que trabajar y cuidar a un familiar con alguna discapacidad. Vaya que es importante este tema, hay que voltear a los ojos de lo que está ocurriendo. Rocío López nos tiene los detalles. Todo viene a raíz de volverme cuidadora y que mi hijo adquiere la discapacidad. Mariana es madre de Matías, un pequeño de 10 años diagnosticado con parálisis neuromotriz y epilepsia tras quedarse sin oxígeno dentro de un coche. La condición de su hijo le demandaba tiempo y en marzo del año pasado decidió tomar 4 días a cuenta de vacaciones en la clínica número 2 del IMSS donde trabajaba. Sin embargo, su jefe las marcó como faltas injustificadas y fue despedida. Supuestas faltas que realmente no eran faltas, era un permiso que yo solicité como madre cuidadora para el cuidado de mi hijo en una etapa compleja de crisis. Mariana comenzó una batalla legal para ser reinstalada como auxiliar de farmacia, pero también para que se le reconociera su condición de madre cuidadora y se le diera el beneficio de una reducción de horario laboral de 8 a 6 o 4 horas diarias. Una sentencia que ordena una reinstalación, pero con un ajuste razonable que me permita seguir cuidando a mi hijo. El juez determinó que Mariana fue despedida injustificadamente, que la rescisión de su contrato fue injusta e ilegal y ordenó reinstalarla en su puesto, lo que se cumplió el 8 de agosto pasado. Sin embargo, se ha negado a reducirle el horario, a cambiarla de área para facilitarle el cuidado de su hijo y a darle permisos de última hora para atender cualquier emergencia con el pequeño. Así que recurrió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Me vuelvo la primer, como te digo, empleada que logra que el laudo laboral visibilice el trabajo de cuidados como un trabajo y que entiendan que no podemos laborar. No es que no queramos trabajar las cuidadoras o tengamos flojera, es que no podemos laborar en condiciones normales. La sentencia es histórica porque abre una brecha contra la discriminación de las que son víctimas las madres y padres cuidadoras de personas con discapacidad. Así como en mi sentencia los antecedentes son de otros países, porque no había ninguno en México, en el caso de tu servidora, mi caso queda como un antecedente. El colectivo Madres Cuidadoras Potosinas, fundado por Mariana, registró 66 personas más que fueron despedidas injustificadamente u obligadas a renunciar para poder atender a sus hijos o familiares. Desde San Luis Potosí para Milenio Noticias, Rocío López. ¿Cuántas historias como esta? La realidad es que muchas en el país, no solo en ese estado. Ojalá que haya más visibilidad para todas las madres y las personas cuidadoras. Oiga, tenemos que hacer una pausa, pero antes vámonos con lo que ocurre en el Zócalo capitalino con esta marcha. Amílcar Salazar, adelante.
¿Qué tal, Ileana? Te saludo con mucho gusto desde el Zócalo de la Ciudad de México, donde estás concluyendo ya estas marchas por los 10 años para esclarecer la aparición con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, aquí con una fogata y un mitin político en la plancha del Zócalo, con personas como activistas, representantes de la organización civil, incluso el obispo emérito de Chilpancingo se hicieron presentes aquí para este mitin. A pesar de los llamados que se han hecho desde el templete para no ocasionar disturbios, hemos detectado la presencia de personajes encapuchados, jóvenes en su mayoría, quienes han lanzado algunos petardos contra el Palacio Nacional. Hemos visto esto de manera intermitente desde que comienza las movilizaciones. Han intentado opacar las movilizaciones de los mismos padres con estos conatos de violencia. No se percibe pues ninguna presencia de autoridades más que de los mismos bomberos de la Ciudad de México que se hicieron presentes. Precisamente están aquí a lo lejos esperando a que puedan estar en cualquier momento apagar cualquier tipo de incendio. Que ya se empiezan también a retirar algunos contingentes, sobre todo las organizaciones estudiantiles que pues no están a favor de la violencia, y se ha escuchado por los mismos jóvenes. Recordemos que para ingresar a esta plancha del Zócalo pues fue muy complicado, ya que pusieron un par de muros de concreto bloqueando las inmediaciones del lugar. Tuvieron que saltar la barra, otro por pequeños recovecos, pero ya el Zócalo pues sí, ya está llegando a su límite, y por lo pronto pues esperar lo que concluyan en los mítines. Ya hablaron los abogados de los padres, los mismos padres de familia hicieron este reclamo, un reclamo pues bastante sentido a 10 años. Hablaron también representantes de las normales y de esta Federación de Estudiantes Socialistas que están apoyando las movilizaciones por estos 10 años. Seguimos muy atentos de lo que pasa aquí, más allá de esta fogata. Iremos en unos momentos a ver qué más está sucediendo del otro extremo de esta plancha. Claro, sí, y bueno, los petardos que escuchamos son lanzados, en algunos de ellos, la mayoría, para Palacio Nacional. En su discurso, Vidulfo Rosales, el abogado de los normalistas, habla que no van a descansar hasta encontrar justicia sin importar el gobierno que parte de lo que se ha dado en estos discursos, así que vamos a estar pendientes. Hay todavía una amplia cobertura por parte de los reporteros, Amílcar Salazar, Jorge Becerril, así como otros compañeros, Rubén Mozo. También hay mucha cobertura para que usted no se pierda ningún instante de lo que ocurre en el Zócalo capitalino. Y justo con esas imágenes que tiene usted en pantalla, lo dejamos, hacemos una pausa y regresamos con más. Esta noche, hasta hace unos instantes, 18 congresos locales ya habían aprobado la ley de la Guardia Nacional, por lo que ya se alcanzó la mayoría calificada. Las entidades que pasaron en fast track esta reforma son la Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco, Zacatecas, Baja California, Yucatán, Quintana Roo, Durango, Sinaloa, los tiene usted ahí en pantalla, Michoacán, Puebla, tiene el listado usted en su pantalla. Ahora sí ya podrá enviarse al Ejecutivo para su eventual publicación en el Diario Oficial de la Federación para que pueda entrar en vigor. Estamos a menos de una semana de que concluya el mandato del presidente López Obrador y le seguimos presentando el recuento de lo que logró en su mandato. Yeshua Ordaz nos trae el recuento de lo logrado en el sector energético. Vamos a dedicar más inversión pública para producir petróleo. Con urgencia vamos a extraer petróleo. Vamos a detener la crisis. Entre los 100 compromisos que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de su gobierno, hubo varios relacionados con el sector energético. Uno de los compromisos cumplidos más importantes fue la inauguración de la primera etapa del parque fotovoltaico Puerto Peñasco en Sonora, el parque solar más grande de América Latina, en un intento por impulsar la generación de energía renovable. La planta será la más grande de América y evitará la emisión aproximadamente de 1.4 millones de toneladas de CO2 anuales, lo que equivale a sacar de circulación a cerca de 270,000 automóviles. Siempre se ha hablado de las energías limpias, renovables, y México está haciendo lo que le corresponde
para cuidar el ambiente. Otros de los compromisos cumplidos son aumentar la inversión pública para la producción de energéticos, modernizar las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, no incrementar el precio de las gasolinas, gas, el diésel y la luz más allá de la inflación, y construir la refinería Olmeca, ubicada en el puerto de Dos Bocas, Tabasco, que inició producción el 4 de agosto de este año, además de la prohibición del fracking. Cumplido, no usaremos métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua como el fracking. Cumplido. Algunos de los pendientes en materia energética son eliminar la dependencia de combustibles de exportación y descentralizar a las empresas productivas y a la Secretaría de Energía. Con información de Yeshua Ordaz, Milenio Noticias. Tiempo de hacer una pausa, una última pausa, pero antes lo dejamos con Sin Reservas de Mariana Benítez. Se ha aprobado en la Cámara de Diputados y Diputadas una reforma cuya esencia es incorporar un principio básico de justicia social para las y los trabajadores de México. La obligación establecida desde la Constitución para que la fijación o la revisión anual que se haga de los salarios mínimos nunca pueda estar por debajo de la inflación. Además de que se estableció que las maestras y maestros de nivel básico de tiempo completo, nuestros policías e integrantes de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, así como médicos y enfermeras, deberán percibir un salario mensual que no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el IMSS. Sin duda, esta ha sido una lucha de muchos años de las trabajadoras y trabajadores de México. Una lucha que hizo propia el gobierno del presidente López Obrador, pues además debe decirse que por primera vez en más de 36 años no se habían registrado aumentos en los salarios mínimos como en los últimos 5 años. La política salarial antes privilegiaba el control de precios y un bajo costo en la mano de obra y se otorgaban incrementos a salarios mínimos por debajo de la inflación, lo que le pegaba en el bolsillo a la base trabajadora. El resultado era terrible. Las y los trabajadores del país se enfrentaban a una situación laboral precaria que les impedía cubrir sus necesidades básicas y las de su familia, por lo que quedaban marginados de aspirar a tener una vida digna. Esta política salarial se mantuvo a lo largo del tiempo. Por poner un ejemplo, durante el gobierno de Vicente Fox, el salario mínimo aumentó 2 pesos con 56 centavos. Con Felipe Calderón aumentó solo 13 pesos con 66 centavos. Con Peña Nieto casi 25 pesos. Y con el presidente López Obrador el salario aumentó 160 pesos con 57 centavos. Sin duda, los incrementos en años recientes han tenido un impacto sustantivo en la calidad de vida de la población trabajadora y sus familias. Y debemos subrayar que ello también ha ayudado a cerrar las brechas salariales de género, especialmente para las mujeres que menos ganan. Eso es hacer justicia social real y palpable, ni más ni menos. Soy Mariana Benítez, nos veremos a la próxima.